empezamos a trabajar ya como la metafísica en sí misma. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. El ser en cuanto tal, el absoluto, Dios, el mundo, el alma. Acuérdense que la filosofía es la rama que busca la sabiduría, ¿vale? Por eso nosotros en Mentor estamos llamando a Sofía, la persona que está citando. Cuando les lleguen emails de eso les va a dar risa, pero pues es Sofía. En esa línea intenta describir las propiedades, fundamentos, condiciones y causas primeras de la realidad, así como su sentido y finalidad. Estudia lo que va más allá de lo físico, los componentes de la realidad, ser, entidad, objeto, propiedad y la relación causalidad, tiempo y espacio, teniendo en cuenta que en esta realidad que tenemos estamos teniendo dentro de la tercera dimensión el tiempo y el espacio. Bueno. Un minuto. Está repetidísima esta diapositiva. Listo. Como habíamos hablado del hermetismo, la ciencia hermética, que es la ciencia que no conocen muchos y que tuvo que ser guardada, por sus persecuciones, por la persecución a la que fue sometida, porque básicamente el pueblo judío era quien la tenía. Y por eso ha habido durante tantas épocas una persecución muy fuerte al pueblo judío. El pueblo judío, acuérdense que suele ser famosamente el pueblo más abundante y generalmente lo es por varias cosas, porque conocen las leyes y conocen la hermandad. También, desafortunadamente, se han vuelto un pueblo segregador, y al ser segregador, es decir, ellos están solos en su comunidad, todos ellos se autoprotegen, tienen razones de por qué hacerlo, pero también al ser segregadores, o sea, ser cerrados, no permiten que los demás entren, y eso también ha generado esa violencia en contra de ellos, ¿sí? También podría verse como una filosofía de los reptilianos, que son seres no vistos, o sea, que no son, esto que les voy a decir suena muy loco, pero estos reptilianos, que son seres que viven aquí, que son como ángeles no, que se apartaron de la voluntad de Dios, eso es lo que es muy profundo y muy difícil de entender a veces, pero también es fácil cuando el espíritu de uno resuena con eso. Los reptilianos son los que usan a los seres humanos para hacerle daño y evitar que nosotros, que todos los humanos que estamos aquí en este pequeño planeta tan chiquitico, entre miles de millones de billones de universos que hay, deberíamos ser todos hermanos, que nos convencen de nuestra individualidad, nos hacen evitar que nos acordemos que somos uno solo y que somos una familia entera en un muy pequeñito planeta, en una esquina del universo, y vivamos en discusiones y peleas por temas mundanos, en vez de acordarnos de quiénes somos. Esa es la gran trampa en la que hemos caído, que se nos olvida quiénes somos, qué hacemos aquí, cuál es nuestro propósito. Entonces, el pueblo judío, que ha tenido esa información, que la ha tenido además y que la tiene permanentemente, pero es muy poca la gente que la lee, nosotros debemos tener un compromiso con entendernos hijos de Dios y saber entender este gran libro de metafísica que es la Biblia, y empezar a entenderlo desde otra perspectiva. Es tan profundo y tan grande que puede durarnos toda una vida acordarnos, pero ella siempre se va a abrir la página que necesitamos y nos va a dar la información que necesitamos, porque así como hay esos seres reptilianos, digámosle, que son a lo que hay que superar y a los que hay que burlar. Vengan, es que tengo este libro acá, que es muy interesante, cómo burlar al diablo. Nosotros tenemos que aprender a hacerlo, de la sabiduría de los creadores que somos. Este fue escrito por Napoleón Hill, uno de los grandes pensadores que hizo Piensa y hazte rico. Este libro es una maravilla también, ojalá estuviera en español, porque es un libro muy interesante, del cual me gustaría hablarles ya fuera pues de la clase,
Pero una de las cosas más interesantes que nosotros tenemos es que podemos vencer ese como es adentro es afuera, así como nosotros tenemos la tentación, digamos, y, y podemos llegar a estar tentados permanentemente por esos diablos o reptilianos, que es la serpiente, que es el dragón al que mata, al que está matando Enojo, al que está matando el rey San Miguel Arcángel. Siempre, o la Virgen María, acuérdense de la advocación de la Virgen de la bailarina, que está matando también, bailando, es la que tienen en Ecuador, que está matando al dragón o al reptiliano, está controlando su mente y conectándose directamente con Dios. Esa serpiente que nos dice que vivimos en el mundo material y nos pone esa trampa de pensar que lo material es lo que hay que ganar, cuando nosotros donde tenemos que hacer tesoros es en el cielo. ¿Sí? Bueno, entonces, este conocimiento que es perseguido y encriptado es el que también se dice que está en el Santo Grial. Soy muy orgullosa de decir, y me encanta, que Mentor U Latino, cuando pusimos la U, la pusimos así, pensando en el Santo Grial, donde está toda esa sabiduría. Pues aspiramos a ella, como todos los filósofos, la sabiduría no existe, existe la aspiración a la sabiduría. Así como lo perfecto no existe, sino la aspiración a la perfección. O sea, un río nunca va a ser perfecto, va a tener sus desniveles. Un humano nunca va a ser perfecto, siempre va a tener algo, nadie es perfecto, como dicen. Pero uno sí puede acercarse a buscar la perfección cuando está conectado con su ser, con su misión, con su vocación. Bueno, entonces está asociado al maestro de maestros, a quien le decían Hermes Trismegisto. Ya hablamos de él, de dónde viene, quién puede ser. Y es todo el tema, la metafísica es estudiar todo eso que no se ve, pero que a la larga es lo más importante que tenemos, porque lo que se ve, como diría Buda, es lo que nos distorsiona la realidad. Imagínense esta maravilla. Bueno, seguimos. Los hermetistas han sido además perseguidos por los teólogos, acuérdense de las cruzadas, ¿se acuerdan? En la Edad Media luchaban a sangre y fuego porque los consideraban paganos. La mayor parte de este paganismo se ha perdido. Una de las cosas más importantes de la Edad Media y que hay que traer a colación es la persecución de la mujer. Nunca, 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 nunca la mujer había estado más desprotegida que cuando empieza a ser atacada por la Inquisición. En la Inquisición, a las mujeres intuitivas y a las mujeres que creían en su poder personal, porque se acordaban de dónde venían o empezaron a acordarse o sabían, porque habían escuchado la palabra de Jesús desde la manera que había que escucharla, empezaron a perseguirlas. La Inquisición empezó solamente persiguiendo mujeres, mujeres sanadoras. Fíjense esto, son conocedoras de lo que Hermes Trismegisto tenía, esa información que tenía. La Inquisición también llega a América y empieza a atacar a todos los indígenas de acá, que habían sido también entrenados por Trismegisto. Ya vimos cómo era Bochica o era Quetzalcóatl. Entonces, ya no solamente van a ser los judíos, los perseguidos, que además son expulsados. Estos judíos sefardíes, esto es bien interesante. Los judíos sefardíes, que vienen de lo que era la península ibérica, la Sefarat, así le decían, acuérdense en historia, la Sefarat es la península ibérica. Cuando llega la reina Isabel, mandada por el Papa, la iglesia romana en ese momento era una iglesia absolutamente millonaria. Llegan los Borgia, empiezan a manejar todo. Acuérdense de la corrupción de la iglesia. Yo no estoy diciendo que la iglesia en este momento sea eso, pero la iglesia romana del momento era una iglesia totalmente corrompida o corrupta. Y administran y manejan a una reina absolutamente ávida y necesitada de riquezas, que no tenía el más mínimo inconveniente de matar a quien fuera para ella tener su poder. Ella, además, teniendo información que, sabiendo que Colón era judío, envía a Colón
pidiéndole plata a los judíos sefardíes. El tesorero de la reina Isabel era un señor Hurtado del Águila. Es muy interesante el Hurtado del Águila y hay que hacerle seguimiento. Ahora les cuento por qué. Hurtado del Águila era el tesorero que le consiguió con los otros judíos los préstamos a la reina Isabel para poder enviar a Colón, quien era un italiano, a América. Cuando lo envía, él sabía, porque desde Salomón se sabía, porque Salomón había tenido, y esto aparece en los libros de Salomón, en los libros también externos de Salomón, aparece toda la información de cómo él en el río, en el delta del río Amazonas, o sea, en Sudamérica, conseguía todo el oro, todas las piedras preciosas y las esmeraldas y todo lo que hizo para hacer los templos y para ser el hombre más rico que ha tenido, dicen, el planeta entero. Bueno, entonces, para irme ahí, ya Colón conocía cómo llegar, porque tenía mapas. Los judíos conocían esto y habían oído de toda esta información. No era a las Indias a donde él iba, hubiera sido bastante descachado llegar al otro lado. Él sabía que el mundo era redondo y él sabía que iba a llegar acá. Se fue y llegó en unas condiciones totalmente diferentes, pero acuérdense que a la larga la reina Isabel usó a Colón y luego expulsó a Hurtado del Águila y lo envió, a él lo queman en la Inquisición, que empieza por ser judío, es decir, ella nunca paga las deudas que tiene con ellos, y lo envía a su familia, termina expulsada junto con todos los judíos sefardíes a Portugal, donde duran aproximadamente 10 años. No sé si han conocido el libro del último judío. Todos los judíos son expulsados o ellos cambian y se dedican a ser católicos, es decir, caen en las manos de la Inquisición o se tienen que ir. La familia Hurtado del Águila, luego de que Hurtado del Águila y muchos sefardíes más, pero Hurtado del Águila fue quemado y luego sus cenizas además vueltas a quemar porque era pagano, según ellos, ser judío. Y envían a todas las personas aquí a América del Sur. No las envían, les toca expulsarse o se van al sur, a África, o algunas se van desplazadas a Asia. Los judíos sefardíes empiezan a ser los más perseguidos. Llegan aquí a tapar ese problema y los llaman marranos, porque se hacen los que comen cerdo, evitando y tratando de no mostrar quiénes son. América Latina está llena de judíos sefardíes. América Latina tiene esa información guardada e encriptada también en todos estos judíos expulsados, en todos estos indígenas que conocían la información. Donde más pura está la información en América Latina, y esto lo vamos a ver más adelante, es en la Sierra Nevada de Santa Marta, porque los indígenas fueron protegidos por la sierra. Todos los otros indígenas que hubo acá, en casi todas partes, fueron aniquilados o exterminados. Mientras los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que son personas absolutamente longevas, se adentran en la Sierra Nevada que los protege. Y por eso los indígenas solamente hasta 1917, los indígenas de esta tierra en la Santa Marta, son encontrados por los monjes capuchinos que llegan a hacerles catequesis y lo logran durante un tiempo, desde 1917. Además, ellos en señal y en solicitud al gobierno de Eduardo Santos van caminando hasta una caminata muy larga. Si por tierra son 22 horas en carro, imagínense cuántos meses se demoraron los indígenas, que son de buen paso, en llegar a Bogotá a pedir auxilio porque los habían invadido los religiosos. Y el presidente de una nación católica no les pone atención y lo permite. Esto fue así hasta 1982, cuando los indígenas hicieron un plantón y pidieron y sacaron y expulsaron a los curas y a las personas que seguramente en lo que ellos considerarían buena fe
pero los logran sacar de allá y quedan ellos nuevamente solos, siguiendo y manejando su idioma que habían tratado de perder. El único idioma que han seguido manejando los indígenas sin perderse, que mantiene toda la ciencia hermética aún y que casualmente es muy parecido al japonés, luego vamos a hablar de eso, y al chino, al mandarín, sigue estando aquí encriptado en mamos, que son sacerdotes que pueden tener 130, 120 años, y ellos siguen vivos, siguen acompañándonos con una espiritualidad muy alta. Obviamente no todos los indígenas arhuacos son perfectos, hay muchos que se han bunachizado, es decir, se han vuelto bunachis, pero nos siguen acompañando. Todo este camino ha sido muy interesante, se ha perdido, pero se puede recuperar, porque, como dicen los indígenas de la Sierra Nevada, toda la información está en la naturaleza. Es la naturaleza, es decir, la diosa madre, la que tiene esa información. Salomón, y cuando uno lee en la Biblia en Crónicas, Salomón también habla de la importancia de estudiar las aves y los animales, estudiar la naturaleza en todo, porque así como es adentro, es afuera. Como es adentro una semilla, y con esa información que tiene, es afuera cuando florece. Hay mucha información acerca de eso, pero las leyes del Kybalión están basadas en las leyes de la naturaleza. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque aunque la información está encriptada y se hayan perdido estas escrituras, de todas maneras la información, como dicen los mamos, aquí en la Sierra Nevada, está dentro de la naturaleza. Si nosotros entendemos la naturaleza, vamos a entender cómo funciona la vida, y de ahí vendrán, como dice Mentoría, hombres grandes. Esto lo veremos más adelante. Bueno, el Kybalión, que es este libro escrito, dicen que por 3 sabios, el libro escrito por los 3 sabios, que no sabemos si son 3 sabios o era Hermes Trismegisto, recoge las doctrinas y enseñanzas de Hermes. Hablan de la alquimia, pero no de la alquimia esta que nos enseñan tipo Merlín, que es volver todo oro, sino que con tu mente encuentras todo lo que quieres, inclusive el oro, ¿sí? Es la alquimia por el dominio de las fuerzas mentales, por los principios de transmutación mental. Cuando yo creo en algo, lo logro. Un momentico, es que estoy con sed. Los cambios mediante el cambio de una serie de vibraciones mentales que se convierten en otras. Me gusta mucho una manera de ver la vida se me fue el nombre, de quien escribió El hombre, ¿cómo es que se llama? El monje que vendió su Ferrari, el del club de las 5 de la mañana, se me acaba de ir el nombre. Denme un momentico que no me puedo quedar con esto, un minutico que tengo aquí en vivo. Aquí está. En El secreto vamos a ver lo que es cambiar el pensamiento, pero Robin Sharma nos da un optimismo increíble para poder crecer. Este es uno de los libros de él, se los recomiendo también, Héroes de cada día. Dice, manifiesto para los héroes de cada día. Activa tu positivismo, maximiza tu productividad y sirve al mundo. Yo sí creo que él es uno de los gurús más importantes que hay vivos en este momento, aunque él diga que no. Miren, también de la India, como mi querido maestro, como se ve simpática esa toma. Me meto acá. Bueno, lo digo por Gandhi, ¿sí? Por la paz. Me encanta este señor, que nos habla todo el tiempo de cómo nosotros podemos tener la mentalidad del héroe. Y ahora voy a esto. Si nosotros empezamos a cambiar nuestra mente, acuérdense que como es adentro es afuera, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a atraer todo lo que tengamos a nuestra vida. Entiendo que muchas veces las personas empiezan este camino o empezamos este camino por necesidades espirituales básicas, como conseguir pareja, como tener una mejor relación con alguien o buscar la abundancia. Pero aquí, cuando uno empieza a estudiar la metafísica, de darse cuenta que cuando uno busca el reino de Dios y su justicia, o sea, su sabiduría, todo se le da por añadidura. Cuando uno va profundamente a encontrarse consigo mismo,
empieza a haber unos cambios maravillosos afuera, porque empiezas a tener tesoros adentro que se empiezan a ver afuera. Toda esa sabiduría que son los tesoros internos, esos tesoros que tenemos que hacer en esta tierra, que son a los que nos comprometemos a hacer, que en tu corazón esté, como es que tu tesoro esté en donde está tu corazón, donde está nuestro amor. Cuando tenemos tesoros adentro, hemos atesorado información linda, sabiduría, nos hemos conectado con Dios y empezamos a hacer ese imán que atrae cualquier metalito porque lo atraemos hacia nosotros. Nos empezamos a dar cuenta que tenemos fuentes adicionales de ingresos por todas partes, que es una manera alquímica de cambiar nuestra vida. Lo que les estoy diciendo suena romántico y es romántico, pero es así. Lo he comprobado personalmente y se lo recomiendo. Es muy lindo. Bueno, entonces él dice que debemos dar en la página 43 de este libro el paso de ser víctima a ser héroe. La víctima tiene la mentalidad del no puedo, cuando el héroe tiene la mentalidad del yo sí puedo. La víctima pone excusas, mientras el héroe obtiene resultados. Fíjense lo que es la mente. La víctima vive en el pasado, el héroe mejora su futuro. La víctima está ocupado estando ocupado, mientras el héroe es productivo. Él habla, y voy a parar en este momento, que hay muchas personas que dicen es que estoy ocupada, y es su mente en temas en que estoy mirando Instagram, Facebook, YouTube, viendo bobadas, viendo televisión, viendo noticieros, estoy perdida estando ocupada, hablando por teléfono cosas que no necesitas, en vez de aprovechar el tiempo en ser productivo. ¿Sí? Esto me parece muy, muy bonito como mensaje. Y él nos dice, la víctima toma del mundo, es decir, ¿qué tiene el mundo para mí? Cuando el héroe es una persona que tiene tanto adentro que puede aportar al mundo. Yo por eso creo que dentro del propósito de vida de nosotros puede estar trabajar, a ayudar, siendo profesor de estos temas, siendo héroe en cada cosa que hagan. Uno puede aportar al mundo si eres panadera haciendo el mejor pan, si eres peluquera haciendo peluquera o estilista, haciendo lo mejor para que cada persona que pase por tus manos quede bonita, eso le va a cambiar la vida. Siendo maestro, enseñando lo mejor que puedes. Uno debe ser un héroe en cada cosa que hace y dar lo mejor de sí. Ahí está uno, haciendo tesoros en su corazón. Me encanta, yo me estoy deteniendo mucho en esto, pero es que me gusta. Me encanta ese dicho, esa historia que hay, que una persona viene y compra, que cuando tú compras un dulce, digamos, pongámosle algo más banal, una joya. Tú vas y compras una joya, entonces la vendes. Yo te doy mi joya, toma, te vendo mi joya, tú me das lo que vale, yo me quedo con la plata y tú te quedas con mi anillo, ¿sí? Pero si yo te doy mi conocimiento y te vendo mi conocimiento, yo te entrego mi conocimiento, tú te quedas con mi conocimiento, yo también me quedo con mi conocimiento y tú lo puedes multiplicar integrándolo con tu conocimiento, integrándolo con tu vida. Y cada vez empieza uno a agregar más valor. Yo creo profundamente en que nosotros podemos hacer con cada una de las cosas que tenemos y cada uno de los servicios que prestamos algo mágico y maravilloso. Estoy convencida que cada vez que hacemos un pequeño acto de servicio donde nos damos cuenta que podemos juntar esto con esto, vamos a hacerlo mejor. Estoy convencida que todos nosotros tenemos un valor innegable adentro. Todos nosotros tenemos lo mejor que podemos dar. Tenemos es que acordarnos de quiénes somos y vivir una vida que sea tan maravillosa que rompa las barreras. Yo me acuerdo cuando mi papá murió. Mi papá fue un hombre, voy a ser muy, afortunadamente mi mamá está viva, pero mi papá fue un hombre que hizo lo mejor que pudo por mucha gente. El día de su entierro, hubo más de 1,000 personas en la iglesia. A mi papá lo lloraron los caddies de golf
a quienes él les pagaba los estudios y se sentaba a hablar con ellos para ver cómo les podía ayudar. En Colombia los cadis de golf son unos muchachos que suelen ser muy pobres y necesitan ayuda. Y mi papá los ayudaba a graduarse de universidades en Bogotá. Mi papá fue masón, aunque hicimos el entierro, lo hizo el padre Daniel Saldarriaga en misa. Mi papá siempre quiso y tuvo muchas sensaciones y mucha ayuda con sus amigos. Mi papá ayudaba tanto a la gente que siempre se le devolvía. Y le agradezco a él porque él, habiendo nacido pobre y en una familia que no era rica para nada, creció y tuvo todas las ventajas que pudo gracias a sus actos heroicos. Algún día hablaré de eso aparte, pero mi papá era un héroe y fue un héroe en su vida. Se equivocó, tuvo sus cosas tristes, estuvo triste, estuvo feliz, pero él se murió y él me decía antes de morirse, yo ya no le debo nada a la vida ni la vida me debe nada. Mi papá hizo mucho por muchas personas y fue tan honrado, fue una persona que nunca, habiendo tenido muchas oportunidades porque la tentación siempre está ahí, nunca cayó en una tentación de hacerle daño a nadie o de preferir el dinero por encima de ayudar a una persona. Y creo que por eso murió próspero. Siempre tuvo un buen vivir. Y yo creo que así es como hay que hacer, porque hay un momento en que uno puede decir, es suficiente ahora para ayudar. Es suficiente, gracias Dios. Y entre uno más da y más ayuda, más le llega y más se regocija en todo. Hay un momento en el que tenemos que llegar, como les decía el otro día, tenemos que llegar a no tener que preocuparnos por cuánto cuestan las cosas, porque lo tenemos, porque Dios nos lo está dando siempre todo, porque tenemos tesoros en nuestro corazón que los estamos viendo en los regalos que nos da Dios día a día. Entonces la víctima toma del mundo y el héroe es el que aporta al mundo, haciendo las arepas de huevo más deliciosas como las que hace la señora de aquí de la esquina. Los héroes que salen por la mañana y me encuentro, ay Dios, los héroes que veo aquí afuera, acaban de pasar un montón, como 100 están pasando, y pájaros, ¿cómo se llaman? Alcatraces aquí enfrente. Las personas que salen a recoger la basura aquí en la playa todas las mañanas, hacen ejercicio, son productivos y son héroes. Están recogiendo la basura que otras personas inconscientes están dejando. Bueno, yo creo que cuando uno hace lo mejor, ve cambios, mediante el cambio de una serie de vibraciones mentales que se convierten en otras. Cuando empezamos a tener pensamientos positivos, de gratitud, le deseamos lo mejor a otras personas, nos llega a nosotros. Yo creo que sucede, y me ha pasado, que cuando le deseo a alguien algo muy bueno, y lo he deseado de corazón, ese algo muy bueno, la persona lo puede tener o no, que no, ahí ya es su libre albedrío si lo toma o no, pero me llega a mí. Entonces, yo creo que también ese cambio de vibraciones, de pasar de la envidia a pasar al desear lo mejor, es un cambio de polaridad. Tú le deseas algo muy bueno a alguien, te va a llegar a ti eso o algo mejor. Cuando nosotros cambiamos nuestro pensamiento, que es uno de los principios más importantes del Kybalión, toda la vida nos cambia. Bueno, tengo que apurarle porque tenemos mucha información para estudiar. El Kybalión son textos de falsa atribución que se sabe que son egipcios y se dice que son de Hermes, eso dice. Pero ya sabemos que sí, que Hermes estuvo en Egipto. ¿Existió Hermes? Es la pregunta que se hace, ya cambiado todo lo que nosotros hablamos. También lo confunden con un dios greco-egipcio y se le conoce, ustedes ya saben, con los nombres diferentes y es quien revela y trae desde el cielo la ciencia de la metafísica, conocido también como Mercurio por los romanos. La vez pasada no lo encontramos como Mercurio dentro de los romanos porque ahorita vamos a ver todo ese sincretismo, porque Tot viene a ser Mercurio, ya les explico, de ese sincretismo. Sincretismo es, por ejemplo, para que entiendan, como la religión. Sincretismo es cuando una religión monta una figura y la vuelve otra, como la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba, que es la misma Ochun.
la Virgen del agua, la diosa del agua para los africanos, ¿vale? Bueno, entonces, ya les voy a explicar, creo que me queda más linda en la otra diapositiva. Dice pues, que los conocimientos que dejó Hermes Trismegisto fueron incalculables. Bueno, vamos a ver esto y ya les explico cómo viene la fusión de Egipto con lo romano en Mercurio, ¿ok? Entonces, la alquimia de la que habla Hermes viene teniendo toda esta clase de ciencias y vamos a ver todo esto de los conocimientos alquímicos. Química, metalurgia, física, medicina, astrología, semiótica, misticismo, espiritualismo y arte. La química. La química es la ciencia natural que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, ya sea en forma de elementos compuestos, mezclas u otras especies, así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones y su relación con la energía química. Acuérdense que ahora, cuando se estudia bien lo que es un protón, un neutrón, todo lo que hace parte del átomo, nos encontramos que tanto el átomo como el universo son iguales y tienen las mismas formas. Son en diferentes composiciones dependiendo de qué tantos neutrones y protones tenga cada uno de los elementos químicos para hacer lo que ahora conocemos como la tabla química. Entonces, la tabla química, miren además las composiciones tan interesantes como mercurio, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, todos estos vienen teniendo además de vez en cuando nombres de dioses. Bueno, es bien interesante, pero todo es dependiendo de cuántos neutrones, cuántos electrones, cuántos neutrones tiene un átomo. Y así es, son indestructibles. La física cuántica es la que se ha dedicado a estudiar este tema. La química es la que tiene esta información. Fíjense lo interesante de todo esto. Es una ciencia natural que estudia las estructuras y las propiedades de cada una de las materias, pero cada una de esas materias está constituida por átomos, que son pequeños universos. ¿Cómo puede uno, siendo y estando uno hecho de eso? Porque de eso estamos hechos y ¿qué lo mantiene junto? Hay una mente que va más allá, que no conocemos, que es la que hace que nosotros tengamos este ADN y esté pegado. Todo ese ADN está hecho de eso. Es bien interesante. Cuando a mí me hubiera encantado estudiar todo esto directamente de Hermes Trismegisto. Quién sabe si nosotros lo hicimos en otras vidas. Pero qué maravilla, todo eso de cómo está estructurado con átomos que son iguales al universo. Porque como es adentro del átomo, es afuera del universo. ¿Sí? Nosotros acaso somos un protón, un neutrón, un electrón, no sabemos, de este gran universo que hacemos y del que hacemos parte. Bueno, la metalurgia es la técnica de la obtención y tratamiento de los metales a partir de minerales metálicos. También hacen parte de la tabla periódica. También estudia la producción de aleaciones y el control de calidad en los procesos. En la rama que aprovecha la ciencia, la tecnología y el arte para obtener metales y minerales industriales partiendo de sus minas, de una manera eficiente, económica y con resguardo del ambiente a fin de adaptar dichos recursos al beneficio del desarrollo y del bienestar de la humanidad. Esa es la explicación que da la RAE de la metalurgia. Pero acuérdense en la alquimia, la importancia de la metalurgia. Acuérdense de la importancia que han tenido los metales en nuestra vida. ¿Por qué llegó aquí supuestamente? ¿O por qué llegaron acá? ¿En busca de qué? Colón y sus secuaces, mandados por la reina Isabel, del oro de las Indias, que ya se sabía que lo tenía porque lo había tenido Salomón, ¿cierto? Es bien interesante todo lo cómo se mueve y esta información que nos dejó Hermes Trismegisto. La física. Acuérdense que hay leyes, como sabemos, que la ley de la gravedad es una de ellas. Hay demostraciones que no es que exista, hay cosas bien interesantes que uno debería llegar a estudiar a profundidad. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, dicen que no es que exista la gravedad en sí misma porque sea el Sol el que la atrae,
es porque hay unos átomos, como una especie de orbes, porque no sé cómo más se pueden decir, de, de energías que suben de adentro hacia afuera y que atraen, porque en la medida en que van saliendo del centro de la Tierra van atrayendo hacia acá, porque es un atractor lo que hay adentro. Pero bueno, independientemente de cómo funciona la fuerza de la gravedad, existe y es inviolable. Es decir, no va para las leyes como la fuerza de la gravedad, que no la vemos, pero sabemos que existen. Todas las leyes que están en el Kybalión existen, funcionan, aunque nosotros no sepamos cómo, y son imparables. Es decir, nunca va a dejar de existir la fuerza de gravedad para que una persona no se caiga, porque se desbarataría el mundo. Así de inmutables son todas las leyes de la metafísica que nos pinta el Kybalión. La física es la ciencia natural que estudia los componentes fundamentales del universo, la energía, la materia, la fuerza, el movimiento, el espacio y el tiempo, las magnitudes físicas, las propiedades físicas y las interacciones fundamentales. La física es una ciencia básica estrechamente vinculada con las matemáticas y la lógica en la formulación y cuantificación de sus principios y leyes físicas. Es bien interesante porque esas interacciones fundamentales que hay en la física podrían dar a entender lo que San Agustín decía. Los milagros no existen. Lo que pasa es que las personas no entienden las leyes del universo, las leyes de Dios. Si supiéramos aplicarlas, podríamos hacer los milagros. De eso se trata. Bueno. La medicina es la ciencia de la salud dedicada a la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades, lesiones y problemas de salud de los seres humanos. Se ha practicado desde la época prehistórica, durante la mayor parte de la cual era un arte, un área, habilidad o conocimiento, muy manejado también por las mujeres. En los últimos siglos, desde el advenimiento de la ciencia moderna, la mayor parte de la medicina se ha vuelto una combinación del arte y la ciencia. Vamos a ver que la nueva medicina, la medicina que conocemos, es una medicina que en principio niega todo lo que viene de la naturaleza, siendo que todos los medicamentos que hay son compuestos, hechos por compuestos en la naturaleza. Claro, reducidos, digeridos y hechos de otra forma. Pero cuando llega esta ciencia, la ciencia de la medicina, empiezan a negar a la sabiduría ancestral que la tenían las mujeres, las brujas. Es bien interesante cómo la mujer ha tenido cambios fundamentales cuando ella venía a ser la sabia que manejaba esto. Por eso les decían, las volvieron brujas. Pero la palabra bruja ni siquiera es una palabra negativa. De hecho, la palabra maga, que es la que hace el mal, es diferente, pero meiga es una palabra linda para aquí, para las gallegas, ¿cierto? Bueno, ya olvidándonos del tema, todo el tema de la persecución de la Inquisición a las brujas y la gran matanza de las brujas o de los hombres sabios que conocían toda la aplicación, eran muy poderosos, porque las personas que podían salvar a un rey o podían envenenarlo eran muy poderosos. ¿Sí? Por eso era ese miedo que les tenían a las brujas, a las mujeres con un poder increíble, a las parteras, es que de ellas dependía la vida. Bueno, la medicina, que tenía toda esta información, ya sabemos que Hermes Trismegisto también la enseñaba. Obviamente él era un ascendido que vino aquí a darnos información. La astrología, miren qué linda, astronomía es el estudio de los astros, y astrología es cómo esos astros impactan sobre nosotros. Entonces, un día una amiga que es astróloga me decía, Diana, nosotros cuando hacemos astrología lo que vemos es qué sombra o qué luz estaba en el momento en que naciste, porque eso es lo que te marca. Eso es la astrología. Ese momento en que nacimos y luego todos los cambios que esos, digamos, átomos gigantes que son los planetas y que vienen protones, neutrones, los gigantes que están ahí, cómo pueden influir en nuestra vida para que cambie o no cambie. Y nosotros dónde debemos estar ubicados, además, para que esa sombra nos dé. La astrología es una materia maravillosa a la que me encantaría estudiar a fondo. Es una pseudociencia, le dicen,
que en su acepción más amplia compone un conjunto de tradiciones y creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes y de las constelaciones, basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales. La astrología, en su acepción más amplia, es la búsqueda de lógica o el sentido del cielo. Esto también es muy lindo. La semiótica. Bueno, aquí llegamos. Todo lo que son los códigos sagrados, los numéricos y los geométricos. Vamos a ir a los geométricos. Como semiótica se conoce la disciplina encargada del estudio del signo, es decir, aquello que se emplea para representar una idea o un objeto diferente de sí mismo. Como tal, la semiótica aborda la interpretación y producción del sentido que genera a partir del signo, aunque no trata del significado que es del campo de la semántica. En este sentido, lo que la semiótica estudia y analiza son todos los fenómenos, objetos y sistemas de significación que concurren en lenguajes y los otros sentidos. Qué pena que mi palabra ahí está. Está mi nombre. Hay muchas cosas que es muy interesante además ver. Dicen que estas bolas de cristal, lo que venía con mucha información no era que vieran ahí, sino que ellas proyectaban la información y donde se podía ver. Y esa información venía en signos, con significados. Mariana Escribano, a quien espero poder tener dándonos clase acá, nos explica cómo los muiscas tienen toda la información a partir de geometría sagrada. Cada palabra se puede interpretar de una manera sagrada y santa, que ella misma explica porque lo encontró dentro de los libros de los sacerdotes que vinieron aquí a hacer la Inquisición, libros que se salvaron, así como algo de la biblioteca de Alejandría se salvó en Rusia. También en Rusia nos hicieron el favor de guardar información, como otra información muy interesante acerca de esto en el Vaticano. La información que tiene Colombia y que tiene los muiscas acerca de esto es absolutamente valiosa. Mariana Escribano es una mujer que tiene una información en sus manos de primera clase. Misticismo. El misticismo designa un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar. Eso lo dice, esto lo dice la RAE, no yo, que se llega al grado máximo de unión del alma a lo sagrado durante la existencia terrenal. Se da en religiones monoteístas, como el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ya sabemos que todos estos vienen desde la misma información de Abraham, es decir, desde Noé. Así como algunas politeístas como el hinduismo, donde también vamos a encontrar todo el tema de la madre de los 1000 nombres, y en religiones no teístas como el budismo, donde se identifica con un grado máximo de perfección y conocimiento. Miren lo bonito, el conocimiento, grado máximo de conocimiento es la aspiración a la sabiduría y de la perfección, que el mismo Buda decía que era imposible, pero a la que hay que aspirar. Esto es ser un místico. Yo digo que esto es aspirar a la quinta dimensión para por aquí nomás volver. Bueno, el espiritualismo. Todo esto nos lo enseñó Hermes Trismegisto. El espiritualismo es la denominación común de la filosofía idealista por oposición al materialismo. Los espiritualistas consideran el alma, el espíritu, como primera sustancia. El cuerpo, en cambio, lo conciben como producto del alma. El alma existe independientemente del cuerpo. Para algunos espiritualistas, el mundo material es la manera en que se manifiestan Dios y sus atributos. Para otros, es una ilusión de la conciencia humana. Miren esta belleza. Es la filosofía que se opone al materialismo. Cuando nosotros estamos desde el espiritualismo pensando que somos espíritu más que materia, ahí está, es en oposición al materialismo. Consideran que el alma, el espíritu, es la primera sustancia. Entonces la reencarnación sí existe. Nosotros tenemos este cuerpo, pero no somos nuestro cuerpo físico. El cuerpo es un producto del alma, es decir, en la medida en que yo crea que mi cuerpo es bello, va a ser un cuerpo bello. Donde yo crea que soy una mujer bella, voy a ser una mujer bella. Si creo lo contrario, va a ser así. Cuando yo creo que puedo, puedo. Cuando creo que no puedo, no puedo. Cuando yo creo que puedo, lo logro. Lo que estábamos viendo, no soy víctima.
del no puedo, sino héroe del sí puedo. ¿Okay? El alma existe independientemente del cuerpo para algunos espiritualistas. Ya sabemos que vamos a seguir la reencarnación. El mundo material es la manera en que se manifiesta Dios y sus atributos, y para otros es una ilusión de la conciencia humana. Esto también lo enseñaba Hermes Trismegisto. Y el arte, imagínense, ¿cuántas veces no hemos oído que el arte nos acerca a Dios? Cuando uno habla con un masón, lo más importante es el arte. Es que vivir bien, vivir en arte, vivir en una casa preciosa porque la ponemos preciosa, porque cada esquina que decoramos es artística, porque ponemos música. Miren, todo eso es gratis. Tener una casa ordenada y limpia es gratis. Tener música linda es gratis. Es solamente poner, es lo que la energía te pueda consumir. Es un equipo, un radio, es precioso. El arte es el concepto que engloba todas las creaciones. Dice que la definición del arte es abierta, subjetiva y discutible. ¿Qué es arte? El arte es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o sea imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Entonces estamos hablando de las artes plásticas, de las artes lingüísticas, de la poesía, de la escritura o de los sonoros, de la música. El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. El arte es una de las manifestaciones más bellas del alma a través de este cuerpo físico. Bueno, esa sí es una descripción hecha por mí. Bueno, vamos a parar un minuto. Espero que les haya gustado, que estén contentas y bueno, les mando un abrazo muy grande. Aquí están todas con Robin Charma. Divino, entonces yo les mando un abrazo muy grande y los quiero mucho aquí a todos. Chao, chao, qué emoción.